San Pantaleón es uno de los santos que figuran en el santoral en este día 27 de julio. San Pantaleón es el patrono de los médicos porque él era médico, un antiguo médico de Nicomedia, una antigua ciudad ubicada en lo que hoy es la actual Turquía, que en aquella época era todo parte del Imperio Romano. San Pantaleón nació en esa ciudad. Su padre era un pagano, o sea, no era cristiano, era un hombre como la mayoría de los habitantes del Imperio Romano, que creían en muchos dioses, en muchas y falsas divinidades. La madre, en cambio, sí era cristiana de San Pantaleón. Él, durante su adolescencia y juventud, estuvo alejado de la fe de la madre, vivió una vida bastante desordenada, digamos, en el paganismo, lejos de Cristo. Todo esto lo sabemos sobre todo por un escrito antiguo, es el dato más antiguo que se tiene de este santo, un manuscrito del siglo VI, que habla de la vida y muerte de San Pantaleón. Este manuscrito antiguo se encuentra actualmente en el Museo Británico. Bueno, fue médico este hombre, y un importante, un afamado médico en Nicomedia, porque prestó servicios incluso al propio emperador llamado Galerio Maximiano. En realidad, en aquellos años, inicios del siglo IV, los primeros años del siglo IV, finales del siglo III, el emperador era Diocleciano. Pero él también tenía colaboradores o coemperadores encargados de otras regiones del imperio, porque recordemos que el Imperio Romano era muy grande, muy amplio. Y bueno, quien estaba ahí en esa región, en esa zona de San Pantaleón, era Galerio Maximiano. San Pantaleón, cuenta la historia, prestó servicios como médico a este emperador, con lo cual era un médico, digamos, con prestigio, un médico importante. Y bien, hubo un amigo de San Pantaleón que fue quien lo acercó a la fe, lo llevó a Cristo, un amigo cristiano llamado Hermolaos. Fue este buen amigo quien le hizo ver la verdad, quien le hizo ver la realidad, le hizo ver el pecado en el cual estaba, alejado de Cristo, y lo ayudó mucho a la conversión a la fe cristiana. Se convirtió al cristianismo, San Pantaleón. Obviamente siguió siendo médico, ¿no?, ejerciendo la medicina, pero ahora de otra manera. La ejercía cristianamente, ¿no?, con un sentido más espiritual. O sea, no era un médico cristiano, sino que era primero cristiano y después médico, ¿no? El sustantivo era ser cristiano y en todo caso el adjetivo era médico. Como hombre de fe dedicado a la medicina, atendió muy especialmente a los pobres, aquellos que no podían pagarse un remedio, un tratamiento. Él les ofrecía, cuenta la historia, servicio, atención gratuita, ¿no?, a los más carenciados. También cuenta este manuscrito del siglo VI que San Pantaleón, una vez convertido, entregó sus bienes materiales también a los pobres, a los más carenciados.
o sea, una persona muy desprendida y muy misericordiosa en relación con los más pobres. Bueno, estamos en el año 304, 305, años aquellos de persecución a la iglesia, a los cristianos. El emperador Diocleciano y su ayudante Maximiano perseguían cristianos por considerarlos enemigos del imperio, enemigos de la vida social, puesto que los cristianos no querían practicar algunas prácticas inmorales mandadas por el emperador, entre ellas principalmente la adoración a los falsos dioses. Los cristianos eso no lo hacían, por supuesto, sino que adoraban al único Dios y a su Hijo Jesucristo, con lo cual, por esta y otras razones, los cristianos eran perseguidos. Claro, ahora a quien había que perseguir era nada más y nada menos que al médico, al famoso médico, al prestigioso médico de Nicomedia, a San Pantaleón. El emperador Galerio Maximiano le tenía mucha estima, lo apreciaba realmente, de corazón, al médico Pantaleón, con lo cual buscó la manera de salvarlo de la muerte, pero para ello debía, aunque sea de manera sutil o un poco escondida, debía renunciar al cristianismo. Y San Pantaleón no quería renunciar al cristianismo. Era tan fuerte su amor a Cristo que no quería por nada del mundo renunciar a Cristo públicamente, renegar de Cristo, apostatar de la fe. Con lo cual, dada su negativa frente a la propuesta de renuncia de la fe o de apostasía, lo que siguió fue la tortura. Intentaron, y de hecho lo hicieron, torturarlo varias veces. Intentaron sí matarlo inicialmente, pero cuenta la historia, milagrosamente quedó ileso de esos ataques. De hecho, en las imágenes de San Pantaleón, en las pinturas, en los cuadros, suele aparecer el santo atado a un árbol y flagelado, ¿no? Golpeado, como parte de la tortura. Y finalmente fue decapitado y murió mártir, un día como hoy, 27 de julio del año 305. Entonces le pedimos a este mártir, médico y mártir, San Pantaleón, que nos ayude a nosotros también a dar testimonio de Cristo, a demostrar públicamente nuestra fe, no tener miedo frente a la persecución, frente a las críticas, demostrar con las palabras y con los hechos que lo que más amamos es a Jesucristo, ¿no? Nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. Demostrarlo como lo hizo Él. Y si por ello debemos sufrir o padecer un poco, bueno, mucho ánimo, mucha esperanza, saber que el Señor igual está con nosotros y que nos ha prometido siempre su presencia y sobre todo nos ha prometido la vida eterna, la vida feliz para siempre. Confiamos en esa promesa, creemos en esas palabras prometedoras de Jesús. También le pedimos hoy al Señor, por intermedio de este santo Pantaleón, médico,
que nos cure, ¿no?, de los males, de los dolores, de las enfermedades del cuerpo y del alma. Porque también hay enfermedades del alma. El pecado es una enfermedad del alma, el orgullo, que es el apego al propio juicio o el apego al propio punto de vista. Es una enfermedad del alma. La soberbia, la vanidad, el vivir para el propio cuerpo, ¿no?, o para la propia imagen. El egoísmo, estar siempre pensando en uno en primer lugar y olvidarse de los demás. La lujuria, el correr detrás de los placeres de la carne. La pereza, otro pecado, otra enfermedad capital del alma, ¿no?, la pereza. El espíritu de comodidad. La ira, otra enfermedad del alma. Esa facilidad que tenemos muchas veces para enojarnos, esa falta de templanza frente a los disgustos, ¿no? El enojo fácil, la ira, la gula, esa tendencia desmedida por los placeres del paladar. Bueno, y tantas otras enfermedades, más graves o menos graves, que tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿no? Pecados de los cuales tenemos que curarnos. Apegos, caprichos, manias, prejuicios. Bueno, enfermedades, con lo cual le pedimos a este médico que nos cure en el cuerpo, pero sobre todo en el alma. Que interceda por nosotros para que el Señor nos cure. Cristo es la medicina. Y San Pantaleón, su médico ayudante o su intermediario. Y también pidamos por los médicos. Este hombre, Pantaleón, era y es patrono de los médicos. Pidamos por los médicos, especialmente aquellos que tienen fe, los cristianos, los católicos, para que no se olviden que en el paciente que sufre está Jesús y que el paciente, el enfermo, tiene una dimensión espiritual, tiene un alma, tiene una dimensión trascendente, ¿no? No es solamente un cuerpo el que padece, sino una persona, un hijo de Dios con dimensión trascendente, ¿no? Bueno, atender también a esa parte espiritual de los pacientes y dar ese consuelo espiritual que muchas veces necesita el paciente, además del consuelo físico, tal como lo hacía San Pantaleón, que era médico del cuerpo, pero también, por ser un cristiano comprometido, médico del alma en algún sentido. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Pantaleón, médico y mártir, ruega por nosotros.